Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy vamos a darle una vuelta a fondo a un libro, que toca algo muy nuestro, ¿no? Del día a día. El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Un libro fascinante, la verdad. Sí, es un viaje. Te lleva por historias personales que, bueno, te llegan, estrategias de empresas enormes, incluso movimientos sociales que cambiaron las cosas. Y todo para entender qué narices hay detrás de nuestros hábitos. Eso es, cómo se forman, por qué cuesta tanto dejarlos atrás y la gran pregunta, ¿podemos cambiarlos de verdad? La pregunta del millón. Pues sí, basándonos en lo que cuenta el poder de los hábitos, vamos a ver cómo funcionamos, muchas veces casi sin darnos cuenta. El piloto automático. Desde que te levantas, coges el café, la ruta al trabajo. Hasta cómo reaccionas cuando estás bajo presión. Bueno, vamos a ello, ¿no? A desgranarlo. Venga. El libro empieza fuerte, presentándonos el bucle del hábito. Suena sencillo. Señal, rutina, recompensa. Pero, a ver, ¿qué es lo que lo hace tan clave según Duhigg? Pues mira, lo fundamental, y aquí Duhigg se apoya mucho en investigaciones, como esos experimentos del MIT con ratas en laberintos, es cómo este bucle se nos graba en el cerebro. Ajá. Tiene tres partes, como decías. La señal, que es el disparador. Para las ratas era un sonido, un clic. Vale. Luego, la rutina, que es la acción en sí. Puede ser física, mental, emocional. Para las ratas, pues, recorrer el laberinto. Ujú. Y finalmente, la recompensa. El premio que recibe el cerebro y que, claro, refuerza todo el ciclo. Para las ratas, el chocolate al final. Claro, pero lo interesante no es solo el bucle, sino dónde pasa esto en nuestro cerebro, ¿verdad? Exacto. Eso es crucial. El poder de los hábitos explica que el centro de mando está en los ganglios basales. Los ganglios basales. Sí, es una parte más, digamos, primitiva del cerebro. Cuando una conducta se convierte en hábito, esta zona toma el control. Y así, la parte más pensante, la corteza prefrontal, se libera para otras tareas. Es pura eficiencia cerebral. O sea que el cerebro ahorra energía. Justo. Y esto se ve de forma muy clara en casos médicos, como el de Eugene Pauly, EP, que menciona el libro. Ah, sí, el caso del hombre con amnesia. Eso es. Por una encefalitis viral, perdió la capacidad de crear nuevos recuerdos explícitos, muy parecido al famoso caso de HM. Y a pesar de esa amnesia tan fuerte, podía seguir con su vida diaria. Sorprendentemente, sí, pero solo en lo que respecta a sus rutinas. EP no podía, por ejemplo, dibujar un plano de su casa ni recordar que había desayunado hacía un rato. Increíble. Pero, sin embargo, podía levantarse, ir a la cocina por sus frutos secos de siempre, o incluso salir a dar un paseo y encontrar el camino de vuelta a casa sin perderse. Porque esas acciones ya eran hábitos. Exacto. Estaban grabadas en sus ganglios basales, que seguían intactos. La rutina mandaba. Ahí está. La automatización. Eso explica por qué hacemos tantas cosas sin pensar. Y también como algunas empresas, como Pepsodent, consiguieron crear, bueno, una rutina casi nacional, ¿no? Totalmente. No vendían solo pasta de dientes. No, vendían esa sensación, ese picorcillo mentolado que la gente empezó a asociar con limpieza y casi sin querer a necesitar. O piensa en Febres. Al principio fue un fracaso. ¿Por qué? Porque querían eliminar olores a los que la gente ya se había acostumbrado. Como el caso que cuenta de la señora con 9 gatos, imagínate. Ya ni lo solía. Claro, no había señal, digamos. Exacto. El éxito les llegó cuando cambiaron el chip. Lo posicionaron no como un eliminador de olores ocultos, sino como la recompensa aromática después de limpiar. Ah, ¿como el toque final? Justo. Crearon un hueco para su producto dentro de una rutina que ya existía, ofreciendo un premio sensorial al final. Qué bueno. Es fascinante cómo se puede diseñar un hábito casi. Pero a ver, ¿qué es lo que realmente hace que esa rueda del hábito siga girando? El libro habla de un concepto clave, el ansia. El ansia, sí. El craving, en inglés. Es fundamental. Y para explicarlo, Duhigg usa los estudios de Wolfram Schultz con monos, el famoso mono Julio y su zumo de mora. ¿Qué descubrió Schultz? Pues algo revelador, que el cerebro no solo reacciona a la recompensa cuando llega, sino que aprende a anticiparla. ¿Cómo? La señal para Julio era unas figuras en una pantalla. Empezaba a activar las neuronas asociadas al placer antes de que recibiera el zumo. O sea, que el mono ya estaba saboreando el premio antes de tenerlo. Exactamente. Es esa anticipación, ese deseo, eso que el libro llama ansia, lo que realmente impulsa la rutina.
No es solo el premio en sí, es el deseo, el anhelo por conseguirlo. De hecho, cuando a Julio, después de ver la señal, no le daban el zumo o se lo daban aguado, sus neuronas mostraban un patrón de deseo frustrado, casi como enfado o decepción. El cerebro ya necesitaba esa recompensa que había anticipado. Eso es muy potente. Quiere decir que para crear un hábito o para romperlo, no vale solo con la lógica, hay que entender y manejar esa ansia, ese deseo casi físico que dispara la señal. Totalmente. Y las empresas, claro, lo pillaron enseguida. Sí, volviendo a Pepsodent. Pues eso, añadieron ácido cítrico y menta no tanto porque limpiaran mucho más, sino para crear ese picor refrescante. La gente empezó a ansiarlo como prueba de que la pasta funcionaba. Vendían la sensación deseada. ¿Y Febreze igual al final? El éxito vino al añadir perfume y convertirse en ese toque final aromático después de limpiar. Algo que podías esperar y desear. Incluso algo tan tonto como la espuma de los champús o los detergentes. Técnicamente no es necesaria para limpiar más. No. No siempre. Pero se añade porque hemos aprendido a esperarla, a ansiarla como señal de que el producto está haciendo su trabajo. Es una señal sensorial que buscamos. Entiendo. Entonces, si queremos crear un hábito nuevo, como, no sé, hacer ejercicio, la clave está en generar esa ansia por la recompensa. Según Duhigg, sí, no basta con saber que hacer ejercicio es bueno. Tienes que identificar una recompensa clara. Puede ser la sensación de energía, las endorfinas, O algo más concreto, ¿no? o algo concreto como un batido especial después, o simplemente marcarlo en un calendario. Y luego centrarte en anticipar y desear esa recompensa. Ese deseo es el motor que te hará repetir la rutina hasta que se vuelva automática. Vale, vale. Entendido el bucle y el poder de la ansia. Pero claro, si los hábitos son tan automáticos y están tan anclados en el deseo, estamos un poco a su merced. El libro, por suerte, propone una regla de oro para cambiarlos. ¿En qué consiste? La regla de oro es probablemente una de las ideas más prácticas del libro, ¿sí? Duhigg se basa en el análisis de muchas cosas. Alcohólicos Anónimos, terapias conductuales como la de Mandy, la chica que se mordía las uñas, incluso estrategias deportivas como las del entrenador Tony Dungy con los Colts. ¿Y qué dice esa regla? Pues sugiere que la forma más eficaz de cambiar un hábito no es intentar eliminarlo de raíz, que es muy difícil, sino rediseñarlo. ¿Rediseñarlo? Sí, la fórmula es: mantienes la misma señal que dispara el hábito, mantienes la misma recompensa que busca tu cerebro, pero insertas una rutina nueva y diferente que te lleve a esa recompensa. A ver, vamos a desglosarlo con los ejemplos del libro. ¿Cómo funciona esto en Alcohólicos Anónimos? Pues AA ayuda a la gente a identificar qué señales les llevan a beber. El estrés, la soledad, ciertas situaciones sociales. Ajá, Y muy importante, les ayuda a reconocer qué recompensa buscan realmente con la bebida. Alivio, compañía, evasión. vale. Y entonces introduce rutinas alternativas. Cuando sientas la señal, en lugar de beber, llama a tu padrino, ve a una reunión, repasa los 12 pasos. Estas nuevas rutinas ofrecen recompensas parecidas: apoyo, desahogo, una estructura. El libro también subraya mucho la importancia de la fe, de creer que el cambio es posible, y del apoyo del grupo. Cita a una investigadora, Lian Cascutas, que dice: una comunidad crea fe. Muy interesante. ¿Y este mismo principio funciona igual para cosas más individuales o en otros ámbitos? ¿Mantener señal y recompensa, cambiar la rutina? Duhigg demuestra que sí, con Mandy, la chica que se mordía las uñas. ¿Qué hizo? Primero, identificó la señal, una ligera tensión o aburrimiento en los dedos. Y la recompensa, un pequeño estímulo físico, una distracción momentánea. Ujú. La terapeuta le enseñó lo que llaman una respuesta competidora. Cada vez que sintiera la señal, en vez de morderse las uñas, tenía que hacer otra cosa con las manos: frotarse los dedos, apretar el puño. Ah, obtener un estímulo físico distinto. Exacto. Obtenía una recompensa similar, ese estímulo físico, pero con una rutina que no era dañina. ¿Y en el deporte? ¿Con Tony Gigi y su equipo de fútbol americano, los Colts? Pues lo mismo. Dungy no se puso a inventar cientos de jugadas nuevas, se centró en cambiar las reacciones automáticas, las rutinas, de sus jugadores ante señales clave del partido. Cómo se colocaba el rival, un movimiento del balón. Las señales eran las mismas. Las señales eran las mismas y la recompensa deseada también. Anotar, parar al contrario, ganar el partido. Lo que cambió fueron las rutinas.
Las entrenó una y otra vez hasta que fueran tan automáticas como las antiguas, pero más eficaces. Y la fe de los jugadores en que ese sistema funcionaría fue fundamental, sobre todo después de una tragedia personal que vivió Danji. Entendido. O sea que no se trata tanto de tener una fuerza de voluntad de hierro para resistir, sino de ser más inteligente, ¿no? De redirigir el bucle. Eso es. Aunque, ojo, el libro deja claro que esto no es magia. Requiere un esfuerzo consciente. Claro, hay que identificar el bucle. Tienes que identificar tu propio bucle. Señal, rutina, recompensa. Y luego practicar la nueva rutina deliberadamente, una y otra vez, hasta que se graben los ganglios basales. No es fácil, pero se puede. Se puede. Incluso menciona estudios más extremos. Con cirugía cerebral en adictos, vieron que quitar el ansia a nivel neurológico no era suficiente si la persona no aprendía nuevas rutinas para manejar las señales de siempre. La regla de oro es una herramienta, pero hay que usarla conscientemente. Vale. Pasemos a otro concepto que me pareció muy potente. Los hábitos clave. Suena importante. ¿Qué son exactamente y por qué destaca tanto el caso de Paul O'Neill en Alcoa? Los hábitos clave son fascinantes. Son hábitos que, cuando los cambias, parece que desencadenan una especie de reacción en cadena. Remodelan otros patrones de comportamiento casi sin que te des cuenta. ¿Cómo es eso? El caso de Paul O'Neill en Alcoa es el ejemplo perfecto. Alcoa era un gigante del aluminio, pero estaba en problemas. O'Neill llegó como CEO y en su primera reunión con inversores soltó una bomba. ¿Qué dijo? Que su prioridad número 1 iba a ser la seguridad laboral. Su meta: 0 accidentes. Imagínate la cara de los inversores, esperando oír hablar de beneficios. Me imagino. Un poco raro para un CEO, ¿no? Centrarse en la seguridad. Totalmente inesperado. Pero O'Neill había entendido, o intuyó, que la seguridad en Alcoa era un hábito clave. ¿Y por qué? Porque para lograr esa meta tan ambiciosa de 0 accidentes, Alcoa tuvo que cambiar radicalmente muchas otras cosas. Tuvieron que transformar cómo se comunicaban. Cualquier accidente debía reportarse a O'Neill en 24 horas. Directamente al CEO. Sí, tuvieron que cambiar la jerarquía. Cualquier trabajador, del nivel que fuera, podía parar la producción si veía un riesgo de seguridad. Y tuvieron que rediseñar procesos productivos enteros pensando en la seguridad. O sea que al tirar del hilo de la seguridad, Tiró de toda la madeja. Al enfocarse obsesivamente en ese único hábito clave, O'Neill forzó mejoras en la eficiencia, en la calidad, en la comunicación, en toda la empresa. Creó lo que un psicólogo, Carl Wake, llama pequeñas victorias, pequeñas victorias en seguridad. que generaron confianza y un impulso para cambios culturales mucho más grandes. Y al final, ¿qué pasó? Que la seguridad mejoró drásticamente, sí, pero también lo hicieron los beneficios de Alcoa. Muchísimo. Impresionante. Cómo un solo cambio puede arrastrar todo lo demás. Y esto me lleva a otro tema que trata el libro y que está relacionado. La fuerza de voluntad. ¿Es algo que tienes o no tienes? ¿O se puede gestionar? El libro menciona el famoso experimento de los malvaviscos. Sí, el libro repasa cómo ha ido cambiando la idea que tenemos sobre la fuerza de voluntad. Al principio, estudios como el de Walter Mischel, con los niños y los malvaviscos. El de esperar para comerse uno y conseguir dos. Ese mismo. Sugerían que la autodisciplina era como una habilidad que se podía aprender y que además predecía bastante bien el éxito futuro. Los niños que aguantaban la tentación, años después, solían irles mejor en la vida. Pero luego la cosa se complicó, ¿no? Sí, investigaciones más recientes, como las de Mark Muraven, que cita Duhigg, pintan un cuadro un poco diferente, más matizado. El experimento de las galletas y los rábanos es buenísimo para entenderlo. El de las galletas y los rábanos, cuéntame. Pusieron a unos estudiantes en una sala con galletas recién horneadas y al lado un bol de rábanos. A un grupo le dijeron que solo podían comer rábanos, resistiendo a la tentación de las galletas. A otro grupo le dejaron comer galletas. Y a un tercero, no le pusieron tentaciones. Vale. ¿Y luego? Después a todos les dieron un puzzle muy difícil de resolver, de esos que requieren persistencia. ¿Y qué pasó? Los estudiantes que habían tenido que gastar fuerza de voluntad resistiendo las galletas se rindieron mucho antes en el puzzle. Ah, o sea que la fuerza de voluntad se agota, como un músculo. Esa es la analogía que usa el libro y que parece bastante acertada. La fuerza de voluntad funciona como un recurso limitado. Se fatiga con el uso a lo largo del día. Si gastas mucha en una cosa, te queda menos para la siguiente.
Vaya. Pero espera, la buena noticia es que si es como un músculo, también se puede entrenar, ¿no? Exactamente. Y eso es lo más importante. Como un músculo, se puede fortalecer con la práctica. Duhigg menciona un estudio australiano muy interesante. Sí. Siguieron a personas que empezaron un programa de ejercicio físico, algo que requiere disciplina, claro, durante 2 meses. Y no solo mejoraron su forma física, sino que también reportaron mejoras en su autocontrol en áreas que no tenían nada que ver. ¿Cómo cuáles? Pues fumaban menos, comían más sano, controlaban mejor sus gastos, gestionaban mejor sus emociones. Parece que entrenar la fuerza de voluntad en un área la fortalece en general. Qué bueno eso. Y me parece muy interesante cómo Starbucks aplica esto con sus empleados, que lo cuenta el libro. Sí, es un ejemplo genial de cómo una empresa puede intentar entrenar la fuerza de voluntad de su gente para momentos clave, como cuando tienen que tratar con un cliente difícil o enfadado. ¿Y cómo lo hacen? Usan métodos como el LATE. Es un acrónimo. Listen, escuchar, acknowledge, reconocer, take action, actuar, thank, agradecer, explain, explicar. Es una rutina, un hábito preestablecido para esos momentos de tensión, esos puntos de inflexión. Ayuda al empleado a no reaccionar impulsivamente, a gestionar su propia frustración y a responder de forma profesional. Están, en cierto modo, ejercitando y aplicando su fuerza de voluntad a través de una rutina planificada. Muy inteligente. Hasta ahora hemos hablado mucho de hábitos a nivel individual, pero el poder de los hábitos va un paso más allá. Analiza los hábitos a nivel social. Y el ejemplo del boicot de autobuses de Montgomery es, potentísimo. Sí, es una parte clave del libro. Duhigg argumenta que los movimientos sociales, esos que cambian la historia, a menudo despegan y se mantienen gracias a principios muy parecidos a los de los hábitos individuales, pero aplicados a grupos enteros. ¿Y cómo funciona eso? Describe un patrón, ¿verdad? Sí, un patrón de 3 etapas, que se ve muy bien en el caso de Montgomery. Primero, dice Duhigg, el movimiento suele empezar gracias a los lazos fuertes, la amistad, las relaciones cercanas. ¿Por qué? El boicot de Montgomery no empezó de la nada. Empezó porque Rosa Parks no era una desconocida, era una persona muy respetada, muy conectada en su comunidad. Tenía muchos amigos, muchos conocidos cercanos, lazos fuertes. Claro. Cuando la arrestaron, fueron sus amigos y la gente cercana quienes se movilizaron inmediatamente. La indignación o la preocupación por alguien que conoces bien supera la inercia, la apatía. Entiendo. Empieza con los amigos, pero luego, ¿cómo se extiende a tanta gente? Ahí entran en juego los lazos débiles. La segunda etapa son las conexiones que tenemos con la gente de nuestra comunidad más amplia. La iglesia, el trabajo, los vecinos, los conocidos. Ajá. El boicot creció de forma exponencial cuando se empezó a difundir a través de estas redes. Hay investigaciones, como las de Marker and Obetter, sobre cómo la gente encuentra trabajo, que suele ser a través de conocidos, no de amigos íntimos, que demuestran lo importantes que son estos lazos débiles para que la información y los nuevos comportamientos se extiendan. O sea que la presión del grupo, de los conocidos, juega un papel. Exacto. En Montgomery, la presión social de los pares, el ver que todo el mundo estaba participando, algo que líderes como Martin Luther King Jr. y los medios reforzaron, creó un hábito comunitario. Era casi más difícil no participar. Vale. Lazos fuertes para empezar, lazos débiles para crecer. ¿Y para que dure? ¿Qué hace falta? ¿Qué es la tercera etapa? La tercera etapa es crucial para que un movimiento no se quede en algo pasajero. Tiene que perdurar gracias a nuevos hábitos y una nueva identidad colectiva. Nuevos hábitos. Sí. Líderes como Martin Luther King Jr. no solo organizaron la logística del boicot, también enseñaron y promovieron nuevos hábitos, como la protesta no violenta. Y muy importante, forjaron un poderoso sentido de identidad compartida, de propósito común. Somos parte de algo más grande. Cambiaron la mentalidad. Exacto. Convirtieron a los seguidores en participantes activos, en líderes de su propio cambio. Eso permitió que el movimiento se automantuviera, que tuviera vida propia y siguiera creciendo. El libro también menciona cómo otros líderes, como Rick Warren en la iglesia Saddleback, usaron principios parecidos. Fomentar hábitos de fe en grupos pequeños para crear una comunidad fuerte con una identidad clara. La verdad es que hemos cubierto un montón de terreno con el poder de los hábitos, desde el bucle básico, señal, rutina, recompensa, el papel del ansia, la regla de oro para cambiar hábitos, la importancia de los hábitos clave, La fuerza de voluntad como un músculo que se puede entrenar. e incluso cómo estos principios se aplican a nivel social.
en movimientos que cambian el mundo. Sí. Y el libro termina con una reflexión, bueno, bastante profunda, ¿no? Explorando casos límite. Sí, casos como el de Brian Thomas, el hombre sonámbulo que mató a su mujer creyendo que la estaba defendiendo de un intruso, o el de Angie Bachman, la mujer cuya adicción al juego, un hábito terrible, la llevó a la ruina total. Y la pregunta que deja en el aire es peleaguda. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestros hábitos si, como hemos visto, funcionan de forma tan automática? Sí, gran parte de lo que hacemos está dirigido por los ganglios basales, en piloto automático. ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿La responsabilidad personal? Es complicado. Muy complicado. Dugic no da una respuesta fácil. De hecho, contrasta cómo la justicia trató a Thomas, que fue absuelto por actuar inconscientemente, y a Bachman, a quien consideraron responsable de sus deudas de juego, a pesar de su adicción. Nos deja ahí, reflexionando sobre esa línea tan fina y difícil de trazar entre nuestra biología, nuestros automatismos y nuestra capacidad para elegir y cambiar. Sin duda, una pregunta que da para pensar mucho después de leer el libro. Muchísimas gracias por este análisis tan completo. Un placer, como siempre. Y gracias a todos por acompañarnos hoy en Del libro al micrófono. Esperamos que esta exploración de El poder de los hábitos les haya parecido útil e interesante. Que les dé que pensar sobre sus propios hábitos. Eso es. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir la conversación y descubrir más análisis como este. ¡Hasta la próxima!